Vamos a ver algunos ejemplos con el simulador JFLAP, con máquinas de Turing y autómatas linealmente limitados. Vamos a comenzar por la construcción de una máquina de Turing, para lo cual accedemos a la opción Turing Machine. En el panel podemos construir el grafo de transiciones de la máquina de Turing. Seleccionamos el botón para crear estados y comenzamos creando los estados del autómata. Vamos a suponer un ejemplo muy simple de una máquina de Turing que recorre toda la secuencia sobre el alfabeto AB y posiciona el cabezal en el último símbolo de la secuencia. Bien, para poder realizar las transiciones, seleccionamos con el botón para crear transiciones. Vamos a crear una transición en sí mismo, un lazo sobre el estado Q0. Observemos que el JFLAP representa el espacio en blanco con este símbolo gráfico del cuadrado y lo pone por defecto como símbolo que se va a escribir en la cinta. También por defecto aparece la dirección del cabezal hacia la derecha, representado con la letra R de right en inglés, derecha. El primer casillero, que es donde se va a colocar el símbolo que se va a leer, vamos a completarlo con el símbolo A. Y el siguiente, que sería el símbolo que se va a escribir, ¿sí? Vamos a completarlo con el mismo símbolo, porque la intención es ir recorriendo la secuencia hasta el final, hacia la derecha, y posicionarse en el último símbolo. Bien, la próxima transición, también un lazo, va a ser para leer el otro símbolo de entrada, que dijimos ser B, de tal manera que leemos B, también escribimos B y nos movemos hacia la derecha. Ahora, para poder pasar al estado final de aceptación y el cabezal quede posicionado en el último símbolo, vamos a plantear una transición desde Q0 hacia Q1, leyendo el espacio en blanco, que se supone que toda la cinta está inicialmente con ese símbolo, escribiendo el mismo símbolo y moviéndose hacia la izquierda, para lo cual en el casillero de dirección seleccionamos la letra L de left, de izquierda. Bien, lo último que restaría es con el botón de atributos, colocar como inicial a Q0 y como final a Q1. Con lo cual queda terminado el diseño de esta máquina de Turing elemental. Si queremos probarla con la opción de Input, tenemos la posibilidad de ir viendo paso a paso cómo se lleva a cabo el procesamiento de la secuencia de entrada y colocamos un ejemplo, una secuencia cualquiera sobre el alfabeto AB, le damos OK
y nos muestra la primera configuración. El cabezal se encuentra por defecto sobre el primer símbolo de la secuencia. Nos encontramos en el estado Q sub 0. Si hacemos clic en este, vamos a observar que lleva a cabo la transición A a R, es decir, que lee A, escribe A y se mueve hacia la derecha y transiciona al propio estado. Es decir, que en apariencia lo que está haciendo es recorrer la cinta sin modificar, sin alterar la secuencia. Hacemos otro clic en este. Ahora la transición es BBR, nuevamente A a R, BBR, y por último BBR, y pasamos ahora a leer el final de la secuencia, que sería el espacio en blanco, y se transiciona al estado final de aceptación con el movimiento hacia la izquierda. Por lo tanto, el cabezal, como vemos, queda posicionado en el último símbolo, que ese era el objetivo de esta máquina de Turing sencilla. Bien, vamos a pasar ahora a probar otro ejemplo de una máquina de Turing ya un poco más compleja. Uno de los ejemplos que estuvimos analizando en el material de teoría, donde introdujimos estos conceptos de máquina de Turing y ALL. De tal manera que vamos a comenzar por el ejemplo del palíndromo. Recordemos que este ejemplo tiene la particularidad de resolver el problema de reconocimiento de palíndromo con un modelo determinista, ya que, como vimos, el palíndromo es un lenguaje de tipo 2 y se puede reconocer por un autómata de pila, pero no determinista. Bien, el modelo, que ya lo tenemos armado, que es el que estuvimos viendo en clase de teoría, comienza en el estado inicial leyendo un símbolo A o un símbolo B, o el espacio en blanco, que sería el final de la secuencia. Por lo tanto, para probarlo en las distintas posibilidades, vamos a ir al input con primero el paso a paso, y vamos a probar con una secuencia muy básica, que sería tal vez la más corta, la secuencia vacía. Por lo tanto, no vamos a introducir ningún carácter, y eso el JFLAP lo interpreta como la secuencia vacía. Le damos OK, de tal modo que, como observamos, el cabezal se posiciona en un espacio en blanco, y en el primer paso la transición que se va a producir es del estado 1 al 8, con lo cual se va a aceptar la palabra vacía, ¿sí? Leyendo el espacio en blanco, reescribiéndolo y moviéndose hacia la derecha. Muy bien, ahí tenemos la primera prueba con la palabra vacía, que efectivamente cumple con el patrón de palíndromo general. Ahora vayamos a un ejemplo más concreto, que sería una palabra de longitud mayor que 0, por ejemplo, un solo símbolo. Si yo coloco un símbolo, también cumple con el patrón de palíndromo. Por ejemplo, A. En ese caso, el cabezal se posiciona en ese símbolo y la transición que va a ocurrir es del 1 al 2, leyendo A
escribiendo el espacio y moviéndose a la derecha. Es como que se borra el símbolo para buscar si es que hay un símbolo final y verificar si son iguales. En este caso, como es un solo símbolo, vamos a ver cómo resuelve esa situación. Bien, le damos clic en Step, escribe el espacio y se mueve hacia la derecha. Y en este bucle, si tuviéramos más símbolos, recorrería hasta el final de la secuencia. En este caso, ya encontramos el final de la secuencia, o sea, el espacio en blanco, en este momento. Por lo tanto, va a leer el espacio en blanco, lo va a reescribir y se va a mover hacia la izquierda. Ese paso me lleva al estado 3. Y en el estado 3, como también encuentro un espacio, porque obviamente ya se verificó toda la secuencia, que es un solo símbolo, va a leer el espacio, lo va a reescribir, se va a mover a la derecha y termina aceptando la palabra unisimbólica. Bien, pasemos ahora a otro ejemplo de mayor longitud, supongamos de longitud impar, 3, ABA, que también cumpliría con el patrón de palíndromo. En este caso, comienza también leyendo A, transicionando del 1 al 2, ¿sí? Y escribiendo el espacio sobre el símbolo, es como que lo borra al símbolo, y va a recorrer, como decíamos, en el lazo del estado 2, toda la secuencia hasta llegar al espacio en blanco de la derecha. Allí va a hacer el movimiento hacia la izquierda y va a pasar al estado 3. En ese estado 3 va a verificar que el símbolo que está al final de la secuencia también sea una A, lo cual lo lleva al estado 4 con el movimiento hacia la izquierda después de haber borrado también ese símbolo sobreescribiendo un espacio en blanco. En el estado 4 va a retornar al principio de la secuencia con ese lazo, leyendo y escribiendo el mismo símbolo y moviéndose hacia la izquierda. En este caso ya llega ahí en ese momento porque nos quedó un solo símbolo, el símbolo B, y al leer el espacio en blanco va a transicionar al estado inicial para repetir de nuevo un recorrido de la secuencia, verificando que el primer símbolo sea igual al último. Y de esa manera poder reconocer el patrón palíndromo. En este caso, al hacer clic en Step, comienza la secuencia que queda, que sería B, y vamos a recorrer el otro circuito cuando comienza con B, similar al que vimos al principio con A. De tal manera que pasa al estado 5 y ahí recorrería hasta el final la secuencia, en este caso ya estamos en el final, por lo tanto va a pasar al estado 6, reescribiendo el espacio, moviéndose hacia la izquierda y termina en el siguiente paso aceptando. De tal manera que cualquier palíndromo impar va a tener ese comportamiento, ¿sí? De ir borrando el primer símbolo y si coincide borrando el último, achicando la secuencia hasta que queda un solo símbolo y se produce ese circuito, ¿sí? Que si es una A, el circuito va a ser 1, 2, 3, 8, y si es una B, va a ser 1, 5, 6, 8.
Con secuencias pares, por ejemplo, cualquier secuencia válida, palíndroma, par, supongamos AB, BA, el comportamiento va a ser similar. Es decir, si comienza con A, va a ir por el circuito de arriba, y si comienza con B, por el circuito de abajo. En este caso comienza con A, pasamos al estado 2, después con el lazo recorremos toda la secuencia hasta que encontramos el espacio en blanco, pasa al estado 3, del estado 3, como tenemos una A, está todo ok, la borra y pasa al estado 4. En el estado 4 va a retroceder hasta el principio con ese lazo, y cuando llega al principio pasa al estado 1 y vuelve a comenzar el siguiente recorrido. Ahora me queda B y B. Por lo tanto, como tengo una B, va a ir por el circuito de abajo, del 1 al 5, ¿sí? Después de recorrer toda la secuencia, va a pasar al 6, y del 6, como lee una B y verifica que termina con B, y empezó con B, entonces está todo bien, pasa al 7, que recorre toda la secuencia al revés, en este caso quedó ya con espacios en blanco, por lo tanto pasa al estado 1 para repetir el recorrido, pero en este caso ya quedó vacía la cinta, es decir, con espacios en blanco, y por lo tanto se va a producir la aceptación en forma similar a la prueba que hicimos con la palabra vacía. ¿Sí? De tal modo que en el siguiente paso transiciona del 1 al 8 y termina aceptando la secuencia palíndromo par. Bien, vamos a ver ahora un segundo ejemplo con el modelo ALL, que, como hemos visto, es un caso particular de la máquina de Turing, con la única característica de tener su cinta de entrada finita y estar acotada la longitud del recorrido que puede hacer a la longitud de la secuencia de entrada. Bien, el JFLAP no tiene específicamente un simulador de ALL, pero lo podemos hacer con el simulador de máquina de Turing, con un pequeño estado inicial que, como indica acá en la etiqueta, prepara el ALL. ¿Qué significa que lo prepara? Bueno, que le va a colocar el cabezal en el primer símbolo después del símbolo especial que marca el extremo izquierdo. Bien, ese sería el único detalle que tenemos que agregarle al modelo para poder simularlo con el JFLAP. Como hemos visto, los símbolos delimitadores izquierdo, el menor, y delimitador derecho, el mayor. El ejemplo que tenemos acá, que también lo hemos analizado ya en el material de teoría, es un ALL que reconoce el lenguaje que llamamos igual, que tiene la misma cantidad de A que de B, sobre una secuencia cualquiera de A, B. Para probarlo, con la opción Input, vamos a trabajar ahora con múltiple run, que me permite introducir varias secuencias y probarlas a todas juntas. Por ejemplo, podríamos empezar por la secuencia vacía, a ver si este modelo la acepta, pero recordemos que como estamos simulando con una máquina de Turing, tenemos que poner nosotros el símbolo
extremo izquierdo y extremo derecho. Por lo tanto, para la palabra vacía van a ser los dos símbolos, uno a continuación del otro, lo que tenemos que colocar como entrada. Bien, pasemos ahora a otra secuencia. Supongamos una secuencia que sea válida, por ejemplo, A, B, A, B, B, es decir, una secuencia que tiene, 3B, me faltaría una A, o sea que ahí ahora sí está correcta porque tiene la misma cantidad de A que de B, 3 y 3. Bien, y cerramos con el símbolo de extremo derecho. ¿Sí? Bien, que si fuera un simulador de ALL, los tendría que poner automáticamente a esos dos símbolos de los extremos. Perfecto. Ahora pongamos por último una secuencia que sea incorrecta, es decir, que no cumpla con este patrón. Supongamos cualquiera, B, A, A, por ejemplo, que no tiene la misma cantidad de A que de B, y procedamos a hacer run input, con lo cual podemos ver en la columna de resultado, el resultado para el primer caso, que sería la palabra vacía, la acepta porque efectivamente tiene la misma cantidad de A y de B, es decir, 0. No tiene ningún símbolo A y tampoco ningún símbolo B. El siguiente también es aceptado porque, como dijimos, tiene la misma cantidad de A que de B, 3 y 3. Y el último es rechazado. Bien, perfecto. Vamos a pasar ahora a hacer un último ejemplo de una máquina de Turing transformadora de secuencias. El ejemplo que vimos también en teoría de un calculador con números binarios. En este caso es un simple incremento de un número en binario. ¿Sí? Recordemos que la estrategia que utiliza la máquina de Turing es coherente con el mecanismo de suma, porque para incrementar un número tenemos que sumarle 1, de tal forma que tenemos estados que se asocian con las distintas instancias del mecanismo de suma. ¿Sí? Bueno, aparte del estado de inicio y el de final, tenemos un estado donde se va a hacer la suma de los dígitos, otro estado cuando se produce acarreo, otro cuando no se produce el acarreo, y otro cuando se produce un desborde, es decir, cuando la cantidad de dígitos que se necesita es mayor que la del propio número inicial. Bien, vamos a hacer la prueba. En este caso lo vamos a hacer también paso a paso para ir viendo cómo resuelve el problema de incrementar un número. Vamos a colocar una secuencia cualquiera de dígitos binarios, por ejemplo 1, 0, 0, 1. ¿Sí? En ese caso se trata del número binario equivalente a 9 en decimal. ¿Sí? Y procedemos entonces comenzando por el primer dígito y recorriendo hasta el final, porque recordemos que el mecanismo de suma comienza por el dígito menos significativo, o sea, el de la derecha. Bien, por lo tanto, el primer lazo lo que hace es ese recorrido, ¿sí?, hasta el final, y cuando encuentra el espacio en blanco lo sobreescribe y se mueve hacia la izquierda. Y pasa al estado 2, donde va a ser la suma de 1 más
el dígito 1 en este caso. Por lo tanto, como 1 más 1 va a tener acarreo, tenemos la transición del 2 al estado 3. Leyendo 1, escribiendo el resultado que sería 0, y nos llevamos 1, ¿sí? Y se sigue moviendo hacia la izquierda el cabezal, para continuar con la siguiente columna. Bien, efectivamente hizo eso, ¿sí? Ahora, en el estado 3, como tiene acarreo, va a considerar el dígito que está leyendo, que es el 0, y le tiene que sumar el 1 del acarreo. Por lo tanto, como 0 más 1 no tiene acarreo, va a transicionar, como vemos acá, leyendo 0, al 4, al estado 4, y va a escribir el resultado que es 1, porque 0 más 1, el resultado efectivamente es 1. Muy bien, entonces haciendo clic en Step vemos que hace esa transición. Y en el estado 4, que es sin acarreo, chequea cuál es el valor del dígito siguiente hacia la izquierda. Como es 0, el resultado va a ser 0 y va a seguir en el mismo estado porque no hay acarreo, ¿sí? Llega al 1, que también, al no haber acarreo, el resultado va a ser 1 y va a seguir en el mismo estado 4 hasta que llega ya al espacio de la izquierda, y allí va a transicionar al estado 6 de aceptación. O sea que por un lado, la secuencia que hemos introducido es un número binario, ahí está la interpretación de la aceptación de la máquina transformadora, porque al aceptar la secuencia está validando el dato que se ha introducido. Y por otro lado, en la cinta queda el resultado de esta operación, que sería el incremento del número, que efectivamente, como vemos, es el 1010, que representaría el 10 en decimal. Bien. Por otro lado, vemos que queda posicionado en el primer dígito, de tal manera que está listo para hacer otro incremento si fuera ese el objetivo. Bien, vamos a hacer una última prueba con otro input, pero en este caso, como ya vimos el mecanismo, vamos a optar por el múltiple run, ¿sí? Vamos a limpiar la entrada y vamos a colocar acá, por ejemplo, el caso de un número que tenga todos unos. En ese caso se va a producir el llamado desborde. ¿Por qué? Porque vamos a tener que al sumar acá el primer 1 con 1, vamos a tener acarreo. Vamos a ir al 3. Y al tener 1, vamos a tener de nuevo acá acarreo. Y al tener otro 1, vamos a tener de nuevo acarreo. Y eso me va a llevar a esta situación, porque cuando encuentre ya el espacio en blanco, como tengo un acarreo, voy a ir al estado 5, ¿sí? Escribiendo el 1, que sería el último acarreo, y que queda como un dígito más de la longitud 3, que era la original. Y de allí pasa al estado de aceptación. Bien, entonces, si procedemos a ejecutar esta entrada, efectivamente vemos que se acepta la secuencia. Lo que no estamos viendo es el resultado, ¿sí? Para ver los resultados tenemos que entrar por el input de múltiple run
transducer, o transductor, o constructor, o transformador de secuencias, ¿sí? De esa forma aparece la columna de salida, que siempre, hay que tener en cuenta, me va a mostrar desde la posición que queda el cabezal hacia la derecha. Por lo tanto, siempre tengo que tratar de posicionarlo al cabezal en el extremo izquierdo de la secuencia para poder visualizar el resultado. Bien, hacemos de nuevo run input y en este caso podemos observar, aparte de la aceptación, el resultado, que es efectivamente el incremento de 111, que representaría el 7 en decimal, y el resultado 1000, que representaría el 8 en decimal. ¿Sí? Y vemos que se produce ese desborde. Muy bien, vamos a hacer una última prueba con un número, por ejemplo 1, 0, donde no se produce acarreo, ¿sí? Y otro número donde tampoco se produzca acarreo, pero que tenga 1, que sea impar, que tenga 1 al final, ¿sí? Y por último, el número trivial, como lo es el 0, ¿sí? Perfecto. Entonces ahí, si hacemos clic en Run Input, obtenemos, todos son aceptados porque son números binarios válidos y los números, como vemos, incrementados. Bien, por supuesto que si nosotros ponemos una secuencia que no es válida, ¿sí? Supongamos cualquier secuencia que tenga dígitos que no son ceros y unos, el modelo va a rechazar y en ese caso no me muestra ningún resultado, ¿sí? Porque es un error del dato de entrada. Perfecto. Bien, bueno, con esto hemos querido ilustrar cómo se trabaja con el simulador JFLAP con máquinas de Turing sencillas, reconocedoras de lenguajes y transformadoras de lenguaje, y ALL.